Establezcámoslo así. Retomemos. Estamos viendo sistemas de valoración y hay que analizar, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una íntima convicción y una libre apreciación? Muchos autores lo engloban en uno solo. Nos dicen, para que haya una libre convicción, el juzgador debe de tener una íntima convicción. Hay autores, por otro lado, depende el autor y el momento histórico del que lo planteemos, que nos dicen que fueron momentos distintos. Voy a explicar. Algunos nos dicen que la íntima convicción como sistema de valoración surgió en un momento de un proceso, vamos a llamarlo protoprocesal, es decir, antes de que existieran reglas de procedimientos codificadas o legisladas. Piense usted en el antiguo derecho romano, en el antiguo derecho griego, cuando todavía no existían ni las 12 tablas ni nada por el estilo. No obstante, ya se desarrollaban y se resolvían procesos. Ahí nos decía, el juzgador pues no tenía ni siquiera un parámetro o una norma que le dijera cómo tenía que valorar. Por lo tanto, se basaba en su íntima convicción, cosa distinta del sistema de libre apreciación, que ese ya está codificado, ya aparece en ley. Esa es la principal diferencia, Fernanda. Sí, fue usted quien me preguntó, ¿verdad? Sí, profesor. Ayúdenme con sus camaritas porque estoy hablando de las puras pantallas negras. Entonces piensen lo siguiente. Hoy en día se habla de íntima convicción y les decía yo, la están retomando algunos autores, algunos pensadores, para hablar de la libre convicción o del sistema libre. Pero debemos de entender que actualmente, por lo menos en los sistemas del civil law, la valoración de las pruebas, si bien puede contener sistema libre o estar basado en un sistema libre, como es en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede estar sustentado en una íntima convicción. Entendamos que la íntima convicción, como les decía en la clase anterior, es yo me convenzo de algo en mi interior y a veces, reitero, estoy convencido de ello, incluso irracionalmente. ¿No les pasa algo por el estilo? Ninguno de ustedes tiene una creencia que incluso puede parecer irracional, pero ustedes la creen a pie juntillas, o a sus familiares o a sus amigos, ¿no les pasa? ¿No? ¿A ninguno? ¿Cómo qué ejemplo me darían de esto? Para que entendamos que es una íntima convicción y veamos la diferencia con una libre apreciación. ¿Qué ejemplo me podrías dar, Rafael, de esto que yo digo, de una íntima convicción? Salgámonos de lo jurídico, pensémoslo en nuestro diario acontecer. ¿Cuál podría ser? Se me ocurre en una íntima convicción un tipo en el que la gente, digamos, cree que si, o sea, no sé si lo estoy interpretando mal, pero cuando decían que si te parabas con el pie izquierdo te iba a ir mal todo ese día, o que si te paras temprano te va a ir bien. Esos son... Exactamente. Son ejemplos de íntima convicción. No hay sustento científico, pero hay personas que así lo creen. Bueno, yo sé que ahorita ustedes a su edad todavía no les pasa, pero ya cuando llegan a edades más grandes se empiezan a dar cuenta que muchos de sus compañeros tienen algún badaje con estas ideas. Yo les doy un ejemplo de íntima convicción. En la casa de la mamá de mis hijos, cuando mi hijo estaba muy pequeño, mi hijo el mayor, estoy hablando niño de brazos recién nacido, hubo una ocasión que no se dormía el niño.
Y no se dormía y no se dormía y eran 3 de la mañana y no se dormía el bendito escuincle. Y entonces la abuela del niño llegó y dijo, ese niño tiene aire. ¿Han escuchado eso? Ok, creo que esa es una íntima convicción muy mexicana, o no sé si en otros países ocurra, pero por lo menos aquí yo no sabía que era eso. Mi familia no es de aquí del centro, de la capital, del Bajío. Entonces yo no tenía idea qué es eso de que tienen aire. Y entonces agarró un huevo, la abuela del niño, le hizo unos pases mágicos por encima del cuerpo y luego rompió el huevo en un vaso con agua, le hizo así y hasta me dijo, mira, mira cómo tiene mucho aire, ya se lo sacamos. No tenía idea de qué es esa madre. Pero el niño se durmió después de los pases mágicos. No sé cuál sea la relación de causalidad, efecto, no tengo idea. Pero se durmió. ¿Qué creen que pasó la próxima vez que el escuincle no se dormía? De inmediato le dije a su mamá, vete por un huevo, hable los pasos mágicos y que se duerma el escuincle. Eso vendría siendo un ejemplo de íntima convicción. Yo no tengo sustento lógico, racional o científico para explicar qué pasó. A lo mejor el niño ya se había cansado de tanto llorar y se durmió de cansancio. ¿Concuerdan conmigo? Pero por lo menos en la casa de la mamá de mi hijo, pues es íntima convicción. Todo nieto que llore se le cura así el aire. Y entonces estas cuestiones, Fernanda, ¿te parecería a ti adecuado que un juzgador te resolviese desde su íntima convicción? No. Y eso fue lo que pasó. Tuvimos que cambiar a un sistema libre, donde en el sistema libre, en primer lugar, se te establece, vas a valorar, pero vas a valorar los medios de prueba admitidos y desahogados, no lo que tú quieras. Y dos, los vas a valorar dentro de los límites de lo racional. ¿Están de acuerdo? Aunque yo tenga la libertad de valorar, tengo que valorar racionalmente. Porque si no, pues la decisión se vuelve, vamos a decirla, arbitraria. Entonces esa es la gran diferencia, Fernanda. En la íntima convicción, pues no puedes ejercer tú algún tipo de control. Si yo me pusiera a analizar por qué Juan piensa que el empacho se cura con un jalón de pellejo por la parte de atrás del estómago, pues a lo mejor no tiene racionalidad alguna. ¿Están de acuerdo? Y es otro ejemplo, el empacho, íntima convicción, y así tenemos creo que muchísimos, ¿no creen? Si le empiezan a recapacitar, ¿no creen que hay varias cuestiones de íntima convicción? El tema es que en el proceso, por lo menos a mí, no me gustaría la íntima convicción del juzgador. Me gustaría una valoración racional. Entonces esa es la gran diferencia, Fernanda. Ok, Pero muchas gracias, profesor. reitero, hay autores que íntima convicción lo ponen de la mano o como ejemplo de libre apreciación. Reitero, a mí no me parece adecuado porque hoy por hoy tenemos sistemas procedimentales de libre apreciación que, que no pueden estar basadas en una íntima convicción. Los juicios por jurados son ejemplos de íntima convicción, pero dense cuenta de lo siguiente. Existe íntima convicción únicamente respecto del juicio de hecho. Juan mató a Pedro. Del juicio de derecho no hay íntima convicción. El juzgador tiene que fundar, motivar,
racionalmente el sentido del fallo. ¿Sí, sí entienden esa gran diferencia? Hablando en juicios por jurado que hay en Estados Unidos y en algunos casos en España. Jesús, te escucho. Hola, profesor, buen día. Justo esa pregunta me surgió cuando lo estaba comentando desde las clases anteriores. Por ejemplo, en otros casos y la diferencia al final como del acceso a la justicia, pero digo ya un poquito como más serio, o sea, de que las personas al final, no un juzgador, pero un grupo de personas puedan elegir o puedan decidir si tú fuiste culpable o no y emitir un fallo como a nivel juez. O sea, es lo como que me llama mucho la atención decir, no sé, ¿no? Al final de la carrera aprendimos ya de un sistema, al menos nosotros, de cómo funciona todo el proceso, procedimiento, pruebas y demás. Y al final hay otros sistemas que igual son totalmente contrarios y digo sujetos a lo que pueda creer aún todavía la gente, ¿no? Pero bueno, diferenciemos, o sea, esto que habló de íntima convicción en general es únicamente para juicio por jurado. De ahí en fuera, lo que alcanzo yo a conocer de los sistemas occidentales de administración de justicia, no hay más ejemplos de íntima convicción. Y el juicio por jurados, ustedes dense cuenta, por lo menos en Estados Unidos, es una excepción. De 100 asuntos, uno llega a juicio por gran jurado. El jurado únicamente se encarga de resolver si el hecho ocurrió o no. Punto. Las consecuencias de esas tienen que pasar a otro sistema. Y si usted tiene la curiosidad y analiza las reglas probatorias, las reglas federales de las pruebas de Estados Unidos, se va a encontrar que son alrededor de 850 reglas para valorar pruebas. Y eso a mí me pasaba igual que usted. Yo decía, bueno, pues si es por jurado y es íntima convicción, pues ya, esto está sencillo. Y cuando entré a ver sus reglas probatorias, o sea, ellos prácticamente tienen un código de valoración probatoria. Y si ustedes notan los sistemas, por lo menos de nuestro país, las valoraciones de las pruebas normalmente son artículos. Entonces, como dices tú, ¿sí son sistemas completamente distintos? Me parece que sí. Pero tienen puntos en común, puntos encontrados, que es precisamente la teoría general del procedimiento, que es la que nos permite ir entendiendo todas estas circunstancias. Entonces, hay que analizar esto de los juicios por jurado. Te doy ejemplo. En España, hace ya 10 años, se implementaron también juicios por jurado. Un poco muy distintos a lo que se hace en Estados Unidos. En Bolivia, en materia penal, se tiene, vamos a llamarlo así, un juzgado o un tribunal de enjuiciamiento colegiado, donde hay 3 jueces. Uno es un juez técnico de carrera y los otros 2 jueces son jueces sorteados entre la población, es decir, ciudadanos, legos, que tienen que votar esa causa. Entonces ese sistema a mí, por lo menos ese me cuesta más trabajo entender. Y así si le vamos buscando la forma de decidir el proceso en diversas partes del mundo, vamos a ir viendo peculiaridades. Pero lo importante es que ustedes entiendan los sistemas, para que el día de mañana que tengan que viajar al extranjero, que va a ir a trabajar, a dar una conferencia o a estudiar, pues ustedes sepan que tienen que buscar primero que nada el sistema para entender las reglas con las que están jugando. ¿Sí queda claro? Entonces, muy interesante lo que planteas. Y si gustan, luego les puedo compartir un poco de bibliografía al respecto para que ustedes vayan leyendo y analizando
esta circunstancia. Muy bien. Entonces, continuemos. Y vamos a hablar de la sana crítica razonada. ¿Se acuerdan? Este sistema, les decía yo, aparece a partir de los 1950 en adelante. Vamos a decir que estuvo vigente normalmente a América Latina ya llegó por ahí de los 70s, 80s. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema nos dice que el juzgador tiene que valorar las pruebas en su conjunto. Utilizando las reglas de la lógica y de la experiencia. Informando por qué le otorga valor a un medio de convicción y por qué no se le otorga al otro. Y una vez que realice esta actividad, fíjense, hay dos tipos de valoración, en lo individual y en su conjunto. Pongo un ejemplo. El testimonio de Elsa Medina se le otorga valor probatorio por A, B, C, D, F, G. ¿Estamos? Aunado a la inspección judicial que se realizó, que tiene valor probatorio por más la confesional de Rafael González, todo en su conjunto nos llevan a extraer esta conclusión. ¿Se dan cuenta? Una valoración individual que sumada, realizada una cadena inferencial, nos lleva a una conclusión. ¿Estamos? Y este sistema se basa en las reglas de la lógica y la experiencia jurídica. Y ahí es donde otra vez tenemos un pequeño problema. Si ustedes se dan cuenta, como abogados, pues no tenemos la formación en el campo del pensamiento lógico, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas clases de lógica les dieron en su carrera? ¿Quién se acuerda? ¿Vieron alguna vez algo de lógica? ¿O nunca? ¿No? ¿Sí, Elsa? ¿Qué materia llevaste de lógica? Creo que precisamente se llama así lógica jurídica. ¿Y qué aprendió usted en lógica jurídica? Pues era como sobre cuándo son como válidos los argumentos. O sea, como las reglas para verificar si son de verdad, si son verdaderos, si son falsos. Válidos, verdaderos no. Bueno, es que como que lo calificábamos como verdadero o falso de cada enunciado, pero pues sí era más como para verificar como la validez de los argumentos. Piense usted lo siguiente, la lógica es una ciencia formal abstracta, que normalmente no busca la correspondencia con la realidad. Pero la lógica nos da las reglas para el pensamiento válido. Y aquí viene el tema. Cuando yo les digo, usted tiene que realizar su valoración con base a las reglas de la lógica, usted ya conoce los principios primeros metafísicos de la lógica, ¿no? ¿Se acuerda cuáles son? 4 que le he platicado yo, o ya no se acuerda. Aquí en la clase los hemos visto, ¿no se acuerda? Y me imagino que también los vio en su clase de lógica. No, ahorita no los tengo presentes. Ya ven, imagínense el día de mañana que Elsa sea jueza. Y esto pasa todos los días. Cuando yo doy clase a jueces de cómo redactar las resoluciones y les empiezo a explicar esto, viene el gran problema, ¿no? Y entonces les pregunto, bueno, entonces, ¿cómo valora si el sistema le pide que valore con base a estas reglas?
Y aquí es donde viene otra vez una especie de misticismo epistémico. El juez valora porque se convence de. Y una vez convencido, construye su argumento. Esto puede ocasionar falacias, puede ocasionar errores en el campo judicial. Por lo tanto, este sistema exige más labor para el juzgador, ¿no creen ustedes? Porque los otros estaban fáciles. Este exige un mayor conocimiento. Y reitero, muchas veces es pues es dejado de lado en el campo de lo jurídico. Les doy un ejemplo. Si en la Facultad de Derecho quisiera organizar un seminario o un congreso sobre derecho probatorio, donde analicemos el origen de la prueba, todas estas cuestiones de la validez, qué se entiende más allá de toda duda razonable y demás, yo creo que con trabajos entrarían 5 alumnos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensas tú, Karen? ¿Cuántos irían? Sin acarreo, sin puntos, sin que les pasemos lista antes de entrar al auditorio. ¿Cuántos crees que entrarían por su gusto, Karen? Yo creo que tal vez un poquito más, pero no tantos, chance 20. ¿Y se quedarían cuánto te gusta? ¿20 minutos? No, o sea, yo creo que si ya llegaron 20 personas por su propia convicción sin que nadie los obligara, yo creo que sí se quedarían toda la clase porque no hay una obligación como tal. Si realmente los estuvieran obligando a ir, ahí sí chance habría como 100 personas, pero se quedarían como 20 minutos. Lo que pasa todas nuestras benditas conferencias. Pero piense usted lo siguiente. Llega usted, se sienta y les voy a empezar a hablar de la filosofía posmoderna del discurso del derecho probatorio en el ámbito sistémico del campo procesal penal. ¿Qué diría usted? ¿Se queda? Pues sería interesante escucharlo, ¿no? Tal vez no es como lo que yo en un principio tenía la idea que iba a tratar, pero pues nunca está de más aprender otra cosa nueva. Pero ¿cuál es el tema? Que no nos enseñan ese tipo de cuestiones normalmente en la carrera de Derecho. Yo les pregunto a ustedes, en su formación como abogados, ¿cuántas veces leyeron a Gadamer, a Kant, a Hegel, a Bacon? Normalmente los pasamos de lado. Y cuando entramos a analizar que la valoración de las pruebas no es otra cosa que la adquisición de conocimiento, pues tenemos que acudir a este tipo de lecturas para poder entender de qué estamos hablando. Popper. O sea, pretender que un juzgador que muchas veces no ha tenido formación lógica aplique las reglas de la lógica para resolver, pues a mí me parece que más que un sistema se convierte en en una carta a los Reyes Magos, ¿no? Unos buenos deseos. ¿Qué piensan ustedes? Si yo te dijera el día de mañana, Karen, tienes que dictarme una sentencia aplicando las reglas de la lógica, ¿cómo lo harías? Y después viene el segundo elemento. Pero dense cuenta, cuando hablamos de que vas a valorar en lo individual y en su conjunto, conforme a las reglas de la lógica, estas reglas de la lógica se convierten en un criterio de control, de validez, para que un tercero pueda entender, criticar y en su caso controlar el razonamiento de un juzgador.
Esto que usted pone, donde dice que Juan es culpable por A, B o C, pues no lo podemos tener por válido, pues porque está rompiendo usted con la regla de el principio de identidad. ¿Sí me explicó? O está rompiendo con el principio de tercero excluido, o el de razón suficiente o razón determinante. Entonces, estas cuestiones hay que irlas entendiendo. ¿Para qué sirven o para qué las establecieron los legisladores? Para que el justiciable tenga modo de controlar el actuar de la autoridad. Para que las resoluciones no se vuelvan arbitrarias. Para que las mismas sean racionales. Si una decisión es irracional, pues no puede ser válida y surtir o tener efectos jurídicos. ¿Están de acuerdo? ¿O a ustedes les parecería adecuado que una resolución irracional surta efectos jurídicos? ¿Escucharon el caso de una mujer de pueblos originarios que estuvo 16 años en la cárcel? Salió apenas la semana pasada por un delito que no cometió y porque tuvo mala defensa. ¿No escucharon ese caso? Fue justo la semana pasada. Pero usted me dirán, ay maestro, de esos casos hay 10 cada día, también usted, exagerado. ¿Qué nos va a estar importando a nosotros una pobre mujer? Si no pasa en mi casa, ¿qué más me da a mí? Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas resoluciones irracionales. Si quieren ustedes el día de mañana les puedo mandar una resolución donde un juez de lo civil declara confeso a un muerto porque no acudió el día del desahogo de su prueba confesional. Y todavía le digo en audiencia, pues señoría, la ley dice que no se me declarará confeso si hay causa justificada para no asistir. Y creo que, pues si está muerto, está más que justificado que no asista, ¿no? ¿O qué hago? ¿Le traigo la caja, la urna, para que aquí platique con él? ¿La ouija? Y me lo declaró confeso en audiencia. Esto me parece a mí que es algo muy irracional, ¿no? Tengo otro caso donde un juecesete de control pide que en un delito que requería querella, presentase la querella igual una persona ya muerta. Con todo y que le dije en audiencia, señoría, esta persona ya murió. Aquí está la carpeta de investigación, murió por feminicidio. Está la carpeta de investigación, está el acta de defunción. Y entonces, en estos supuestos, la ley dice que puede presentar la querella el familiar X. Pues con todo y eso el juez dijo, no dictó auto de vinculación y que venga la muerta a presentar su querella. Si no, no hacemos nada. Y aquí es donde entra el control. Obviamente impugné ambas resoluciones y ante los órganos de control revoqué estas aberraciones. Pero ¿se dan cuenta ustedes lo peligroso que puede ser que los sistemas de valoración se conviertan en caricaturas? Se conviertan nada más en un artículo ahí perdido que el juez pone en su sentencia pero no aplica. Porque viene el siguiente punto de la sana crítica razonada. La sana crítica razonada nos indica que va a ser conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. Y aquí hay que agregar que es la experiencia jurídica. ¿Y qué entienden ustedes por experiencia jurídica?
¿A qué le suena? Katia, ¿a ti a qué te suena la experiencia jurídica? ¿Cómo lo interpretas? Lo interpreto como aquel conocimiento pues en la materia. A ver, denme un ejemplo. ¿Cómo sería aquel conocimiento en la materia? O sea, que obviamente tenga, pues sí que tenga conocimiento, pero un ejemplo no. Piense usted que tiene que hacer una sentencia y tiene que aplicar este otro estándar, la experiencia jurídica. ¿Cuál sería? Pues que el juez sabe del tema. Y Ok, esa es una confusión común. Pero recuerde usted de un principio. Está prohibido que el juez utilice su conocimiento privado. ¿Están de acuerdo o no? El juez al resolver no puede utilizar su conocimiento privado. Tiene que basarse en lo que dice el expediente. La experiencia jurídica vendrían a ser los precedentes jurídicos, las jurisprudencias, la doctrina, las presunciones legales. Pongo un ejemplo. A ver, los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen que su padre es ¿quién? ¿Y con El este? El cónyuge, el esposo. ¿Están de acuerdo? Y les pregunto, ¿eso será cierto en todos los casos? ¿Qué piensan? Es que no siempre. No siempre. Puede haber una infidelidad, puede pasar lo que sea. Y ese hijo no ser biológicamente del esposo. Pero la experiencia jurídica, ¿qué nos dice? Que en el común de los casos, en la generalidad, podemos presumir que eso es así. ¿Sí queda claro? Y dense cuenta que eso es experiencia jurídica. Esa es una presunción para el derecho mexicano. Yo no sé si en otros sistemas, en otros derechos, ocurra lo mismo. ¿Están de acuerdo? Tendríamos que ir y revisar si existen esas presunciones en otros sistemas. Si les pregunto, ¿este reloj de quién es? Este reloj que traigo puesto. de usted, ¿Y por qué pensarías eso, Katia? pues porque usted lo está usando, Y si redondeas tu argumento, jurídicamente, porque es el poseedor. pero falta algo. ¿Cuál sería la presunción? ¿Cómo dice la ley? Que lo tiene en su propiedad, Mándeme, Karen. que es parte de su patrimonio y que lo tiene en su posesión. Exacto, o sea, me están dando los argumentos, pero ¿cómo me plantearían la presunción? La experiencia jurídica, ¿qué nos diría? Estoy de acuerdo en todo lo que me dicen, pero ¿cómo Se, redondo? Dime, se presume propietario quien tiene la posesión, ¿no? ¿de qué? ¿De qué? Cierto. Del objeto. De los bienes muebles. Se presume propietario quien tiene la posesión de un bien mueble. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, este reloj puede ser de mi papá, puede ser de mi hermano y yo lo agarré prestado el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a presumir. O sea, yo si veo que usted trae puesto un reloj, pues presumo que es de usted. La generalidad del común nos lleva a esa presunción. Entonces, dense cuenta cómo va a trabajar este sistema. Este sistema es más complejo que los anteriores, ¿no creen? ¿Cómo ven? Se pone un poquito más difícil realizar sentencias con este.
Y por lo tanto, este sistema también cambia un poco el paradigma. Lo que trata de acercarse es a establecer cuál de las hipótesis que plantearon las partes tiene mayor probabilidad de ser válida, de ser verdadera. Este sistema atañe a probabilidad, a diferencia de los anteriores que tienen su visión al campo de la certeza. ¿Sí entienden esta diferencia? Si yo les digo, hay una probabilidad de 40% que llueva el día de hoy, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Qué piensan? Elsa. Pues yo creo que no, porque luego dicen que hay hasta 70% y no llueve. Ok, pero ahí es una creencia. Pero si hablamos de probabilidades, dime, Jesús. Perdón, eso es algo muy curioso porque la probabilidad que se muestra en las aplicaciones y en todos los de meteorológico, por ejemplo, 60%, no habla sobre probabilidad de que llueva, sino la probabilidad, perdón, sino el porcentaje de dónde va a llover en la ciudad. O sea, en un 70% de la ciudad va a llover. No es que haya 70% de probabilidad que llueva. Depende en dónde nos ubiquemos. O sea, pero se contempla un porcentaje territorial dentro de la ciudad. Es algo muy curioso. Ok, pero si regresamos al tema que yo les estoy planteando, si hablamos de probabilidades, si yo le dijera, hay una probabilidad del 50% Elsa que se quede con el empleo, ¿cómo lo interpreta usted? Pues de que a lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y si yo le dijera, pues creo que sí te vas a quedar el empleo. Yo pues pensaría más que sí. Ah, sí, ok. O sea, le da más certeza mis creencias que una probabilidad. O sea, es que la probabilidad que me dijo pues estaba a la mitad, o sea, entonces ¿Y el creo en dónde está? yo lo veo más allá de la mitad. ¿O le da La mayor? experiencia. Porque si no me diría, creo que no te lo vas a quedar. Creo que no te vas a quedar. Ajá, entonces me dice que cree que sí, pues yo, o sea, ya entiendo que es un poquito más de 50, a lo mejor. A mí me pasa que de repente, platicando con amigos, con amigas, me dicen, es que eso no me encanta. ¿Cómo interpretamos esa expresión? A mí me cuesta mucho trabajo entender. O sea, no te encanta, ¿qué quiere decir? Que sí te gusta, pero no al grado de que te guste mucho como para encantarte. O de plano me lo estás diciendo como para que yo no me sienta mal algo que no te gusta. Fíjese que ahí estamos en el plano de la certeza. ¿Qué certeza hay de que tal o cual cosa le gusta o no? ¿Sí me explicó? La probabilidad hay que entenderla desde un punto de vista pascaliano. Es decir, yo no estoy hablando de probabilidad matemática en el campo de la decisión, ni estadística. Cuando hablamos de decisiones en el campo de lo social, hay que entender que es una probabilidad de características de que esto puede ocurrir o no. ¿Qué tan probable es que esto ocurra? Y como usted me dice, una probabilidad del 50%, pues es un volado. Es prácticamente tal vez. Así lo podríamos traducir. Es un margen probabilístico que no tiene sentido. Un margen de probabilidad mínimo
que es aquí donde entra en el campo del derecho, es analizar hasta un 65% de probabilidades. Eso sería lo mínimo que me interesaría para que tenga sentido una explicación. ¿Está de acuerdo? El nivel probabilístico probatorio medio sería del 75% al 85%. Y un nivel probatorio fuerte, a un grado probatorio fuerte, sería del 85% en adelante. Y vamos a encontrar que la ley nos establece a veces esos márgenes probatorios. Le doy un ejemplo. En materia penal, se habla que para sentenciar a una persona debemos de estar convencidos más allá de toda duda razonable. Esto que acabo de decir, más allá de toda duda razonable, ¿qué nivel probabilístico le suena? ¿Mínimo, medio o fuerte? ¿Cuál le suena? ¿Cómo lo interpretan? Pues fuerte, ¿no? Yo creo. A mí me parece que es un nivel de exigencia muy fuerte, ¿no? Tengo que estar convencido más allá de toda duda razonable, imagínense. Me parece, pues, algo complicado, ¿no? Y este otro, y todo esto viene en el mismo código. Para dictar un auto de vinculación a proceso, el juez debe de suponer que se ha cometido el hecho y que el sujeto intervino en él. Aquí, ¿qué margen probatorio exige la ley? ¿Mínimo, medio o alto? Pero yo creo que ahí sería el mínimo. El mínimo. Y fíjense entonces cómo se vuelve mucho más complicado este sistema. Porque tiene todos estos medios de control. ¿Sí lo están notando? Y ahora aquí viene lo interesante. Este sistema de sana crítica razonada, les decía yo, tuvo gran auge a partir de los 70s, 80s, y en nuestro país varios códigos lo retoman. Pero a partir de los 2000, la idea procedimental es regresar o el resurgimiento del sistema de libre apreciación, que sería el último sistema, si gustan llamarlo. Algunos dicen que pues nada más estamos regresando a algo, y otros nos dicen, bueno, sí es una libre apreciación, pero con unos lentes del siglo XX, del siglo XXI. ¿En qué consiste esta llamada libre apreciación lógica? Otros dicen libre apreciación lógica racional. A diferencia de la anterior libre apreciación, cuyo sustento muchas veces es la íntima convicción, en este nuevo sistema se nos indica, el juez tiene libertad absoluta de valorar, pero va a valorar con base a la racionalidad que otorgue las reglas de la lógica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a valorar como él quiera. Tiene que valorar de un modo que resulte racional y pueda ser controlado tanto a nivel intraprocesal como a nivel extraprocesal. Es decir, la racionalidad de la valoración se convierte en una forma de control endoprocesal
entre las partes dentro del mismo proceso y exoprocesal, fuera del proceso, cuando lo analiza la sociedad o cuando lo analiza un tribunal de alzada. A este movimiento que nos habla de este sistema de libre apreciación, lógico, racional, algunos autores dicen, pues es que es lo mismo, es la misma sana crítica razonada, nada más que ahora le estamos diciendo que es libre. Otros autores, como Jordi Nieva, nos dicen, bueno, es que eso de sana crítica razonada incluso hay que entender que pues ni siquiera es un sistema, sino que es el propio sistema libre en mayor o en menor graduación. Entonces, dependiendo del autor que ustedes lean, van a establecer más o menos sistemas de valoración. Si hacemos un resumen, ¿cuáles son en los que están de acuerdo la mayoría? Nos dicen que podemos resumir toda la explicación que vimos en 3 sistemas. Sistema de valoración libre, tasado o sana crítica razonada. Otros autores, como Jordi Nieva, nos dicen nada más hay 2. O es un sistema libre o es un sistema legal o tasado. Y se acabó. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo importante de toda esta explicación es que ustedes conocieran todos los que pueden acontecer, las opiniones de diversos autores y obviamente pues ustedes se decanten por uno u otro. El tema es que los conozcan, porque aquí viene lo interesante. ¿Qué quiero que hagan para nuestra siguiente sesión? Quiero que me localicen en nuestra ley administrativa procesal qué sistema probatorio tiene nuestro sistema de procesamiento. ¿Estamos de acuerdo? Primero que me digan qué sistema probatorio y después que me digan cuál es el sistema de valoración contenido en dicha norma. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque recuerden, si yo conozco qué sistema probatorio tiene mi procedimiento, pues ya sé con qué reglas voy a jugar. Si yo sé cuál es el sistema de valoración, pues al momento que estoy ofreciendo mi prueba, pues yo ya sé hacia dónde quiero llevar al órgano decisor. ¿Sí están de acuerdo? Pero es indispensable que conozcan esto. Si no lo conocen, van a batallar muchísimo en sus procesos. Digo yo, pues es como subirme a un ring de boxeo con los ojos cerrados, ¿no creen? Si no sé qué pruebas, qué sistema tengo para ofrecer pruebas y cómo me las van a valorar, pues voy a estar tirando golpes al aire. En una de esas le pego y noqueo, ¿no? Pero puede que no. ¿Queda claro esto que quiero que hagan? ¿Sí? Perfectísimo. Pues entonces, se ha acabado el tiempo por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfectísimo. Pues tengan un excelente fin de semana. Espero descansen y nos vemos por acá renovados el día lunes. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Un gusto.